Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de este podcast que hemos denominado El Observador, en una instancia muy interesante. ¿Saben por qué? Porque hoy cambiamos el eje de la información y hoy vamos a hablar acerca de la muerte, acerca del duelo y acerca de cómo acompañar a aquellos que están en un proceso de duelo. Y viste que de la muerte nadie quiere hablar, y quizás por justamente el temor al duelo. Y la reina Isabel tiene una frase que dice que el duelo es el precio que pagamos por el amor. La persona que me acompaña en el día de hoy es alguien que para los ciudadanos de Alem quizás no necesita presentación, aunque le vamos a preguntar de todo. Lo único que yo voy a decir es que si me toca partir, a mí me gustaría que sea él quien haga el servicio. Está con nosotros Alejandro Wolgen. Alejandro, bienvenido al programa. Gracias, Pastor Ariel. Gracias por invitarme. Gracias por tener en cuenta que pueda estar con ustedes en esta noche, y va a ser una bendición sin duda lo que vamos a compartir hoy. Yo creo que sí, la verdad que estoy muy emocionado de conocer cosas que por ahí me llaman mucho la atención, así que si me permitiste voy a preguntar de todo. Y quiero preguntar, ¿quién es Alejandro en sus propias palabras? ¿Cómo te definís? Que medio complicado, pareciera, viste, como las entrevistas de trabajo, sí. Así que dice, algo así. ¿Quién es Ariel? Claro, es bravísimo. Bueno, Alejandro Wolgen, un hombre que ama a Dios, que no tuvo una historia fácil, no fue una vida fácil, especialmente la niñez. Uh-huh. Y Dios ha tenido un papel preponderante en la transformación. Luego apareció Alejandra, que justamente este 19 de abril fueron 25 años de nuestra boda. Y ella fue otro de los pilares fundamentales. Después vienen mis hijos, que fueron y son el motivo de nuestro trabajo y nuestra lucha en familia. Y me defino como un apasionado por la palabra de Dios. Me encanta compartir con la gente. Me gusta estar entre la gente. Uh-huh. Me gusta caminar sabiendo de que tengo una parte que hacer, por más humilde que sea. Tengo una misión que cumplir. Y la misión es estar allí, orar, dar una mano en lo que se pueda, brindar oportunidades no solamente para mi gente, sino para todo aquel que necesite. Y un poco despelotado. Un poco a las corridas así. Ajá. Y me gusta mucho predicar. Disfruto mucho de predicar. La palabra, más que nada lo que necesito. Me gusta compartir lo que para mí fue necesario. Y creo que a veces es útil para otros también, ¿no? Hablabas recién, y quizás sin entrar en muchos detalles, pero me interesa esa infancia dura, porque me parece que hay un montón de gente que quizás se siente identificado con esa historia o con parte de esa historia y dice, bueno, si Alejandro pudo, yo también puedo. ¿Cómo fue esa infancia? Viste que nadie viene de modelos perfectos. Uh-huh. En el pecado somos todos parientes. Nuestros antepasados no fueron perfectos. Cometen errores y esos errores repercuten en los niños que éramos nosotros. Mis padres se separan allá cuando yo tenía unos 10 años. Con mami quedamos con mis hermanos. Después la familia, a los 2 años yo me voy de casa. O sea que con 12 salí de allí, a los 14 vengo al colegio. ¿Vos naciste dónde? ¿Acá en Alem? Yo nací acá en Alem, pero porque mami vino a tenerme en el Sana. Bien. Pero éramos de Puerto Oasis, que queda a 12 kilómetros de Jardín América. Ajá. Y ahí me crié, toda mi niñez estuvo ahí. Pero como mi papá trabajaba en obrajes y aserraderos donde había buena madera, nos íbamos. Y así estuvimos en Esperanza, en El Dorado, en Andresito, y en Jardín, en Oasis, en Jardín. Así que si te cuento dónde hice la escuela primaria, claro, en Misiones por todos lados. Y cuando se comprende un poquito todo eso, y a partir de empezar a tener nuestros hijos,
¿sí? Ver y procurar en lo posible de no cometer los mismos errores. En especial, la búsqueda de Dios. Pero también el romper esa cadena de patrones, ¿no? Que uno lamentablemente los aprendió, uno era niño, aprendió mal, y luchar contra esos patrones no fue fácil, porque uno tiende a repetir la historia lamentablemente. Y bueno, eso fueron algunas cosas que Dios me brindó, que el Señor pudo ir transformando, y después, a cierta edad, tuvo que ir acompañado de un tratamiento psiquiátrico y psicológico adecuado, y eso fue dando forma. ¿Fueron eso, las marcas de todo eso? Sí, porque resulta que se superan las cosas con papá y con mamá a los 30 años. Claro. Es ahí cuando tengo charlas con ellos y ocurre el momento de perdonar. Bien. Y al perdonar uno baraja y da de nuevo. Y se construyen nuevas relaciones y yo me hacía esta imagen. ¿Te acordás los Citroën 2CV? Que se abría la puerta así. Bueno, yo me imaginaba con un 2CV pasarle a un Scania 113 top line, el mejor, y cruzarle a ese equipo que iba a 120 kilómetros por hora con un 2CV. Así fue el superar esas cuestiones con mis padres. De ahí que uno pudo después tener buenas relaciones con ellos, las que se podían tener, obviamente, porque el tiempo había transcurrido. Claro. Pero la fe fue un factor determinante. ¿Y vos crees que todas esas experiencias, las buenas y las malas, te formaron en la persona que sos hoy y en el servicio que brindás hoy? Mira, mami me cuenta una historia que me la contó como a los 33 años más o menos, y a mí me hubiera gustado que me la cuente enseguida. Ella me dice que una vez mi abuelo se va en tractor desde Oasis a Colonia Polana, y se va en un tractor con un acoplado, y mamá embarazada y el abuelo con un tractor a toda raja. Imagínate una mujer embarazada claro. Andando en tractor. Claro, cuando llegó a Polana, después empezó con pérdidas, y mami viene al Sana y queda internada, y ella hace una oración tipo la de Ana, pero que nadie en la familia sabía. Señor, si este hijo se salva, yo lo dedico a que te sirva. Pero mamá, le digo, ¿cómo no se te ocurrió decirme antes? ¿Cómo no me va a contar cuando? Porque entonces... Y bueno, yo ahora me acordé, dice. Bueno, creo que no hay momento tarde o temprano para Dios. O sea... fueron personas que inspiraron mucho mi vida. Mamá fue una de ellas. En la etapa de nuestra niñez, ella se dedicó mucho a enseñarnos la palabra de Dios. Con las bellas historias de la Biblia, repasaba esas historias bíblicas con nosotros y las teníamos presentes. Formación adventista, ¿sí? Sí. Mi abuela, mi abuelo, mi bisabuelo, fueron personas que marcaron nuestra vida. Y el abuelo Francisco, la vida de mis hermanos, la mía, él marcó mucho, porque el abuelo también, su niñez medio tortuosa, su carácter medio arrebatadón así, y cómo el Señor logró esa transformación en ese viejito de 90 años y 11 meses que se nos fue, en paz con Dios, en paz con nosotros, y después de un legado de mucha entrega al Señor y de lucha, ¿no? De transformación. Y nosotros corríamos con ventaja, porque al ver el ejemplo de ellos podíamos hacer el cambio antes o más tarde. Ahora mis hijos corren con ventaja, porque ellos no necesitan esperar hasta los 39 para hacer una cosa así, sino que pueden hacerlo ahora a los 20, a los 21, a los 23 que tienen mis hijos. Y más en el contexto de aquella época que hoy todavía existe, hoy está un poquito desmitificado, pero si mi padre se hubiera sometido a un tratamiento psicológico en el momento adecuado, hubiera salvado el matrimonio. Yo lo entendí 39 años después, ¿sí? Pero bueno, el Señor permitió que así acontezca. Podría haberlo hecho antes, pero también había mucho, hay mucho de esta cuestión, y está muy, muy relacionada con el duelo también, que entendemos que si somos cristianos, independientemente de qué denominación,
con la oración y el estudio de la Biblia basta, y no hace falta ayuda de ningún tipo, y el psicólogo menos si yo no estoy loco. Totalmente. Bueno, hay un sesgo muy importante con respecto a esta cuestión dentro de la iglesia, ¿no? Sí. De que, bueno, el psicólogo es para los locos y que, bueno, la oración o la oración de alguien va a solucionar todo, y hay veces que no, realmente se necesita terapia. Yo, escuchándote, pensaba... te has desarrollado durante varios años. Actualmente lo estás haciendo dentro de un sanatorio, dentro del Centro Médico Integral. Ajá. ¿Sí? Y lo has hecho durante muchos años en una empresa de servicios fúnebres, una casa velatoria, donde ahí conocimos quizás lo más fuerte de tu trabajo. Y pensaba, esas experiencias con el dolor que hoy desarrollás y que me parece que podés identificarte porque te pasó. O sea, vos sabés lo que es, más allá de la pérdida de un familiar, sabés lo que es quizás esperar a papá, a mamá, bueno, todas esas cosas van armando un poco el bagaje cultural y espiritual que uno lleva, ¿no? Sin duda. En la transformación, por así decir, el clic en mi vida ocurre allá por los 21 años, cuando nos casamos con Alejandra. Uh-huh. Y ahí hicimos entre los dos una búsqueda más profunda de Dios. ¿Ella venía de una historia así parecida también o no? Ella venía de una historia bastante compleja. Ella queda huérfana de papá a los 4 años y se cría con su mamá y su hermano de 7. Y entonces una mujer muy fuerte, de mucha fortaleza, muchísima fe en Dios. Y realmente una persona que la peleó mucho, o sea, esa imagen paterna que siempre le hizo falta. Y hay algo interesante, ella me decía, cuando imaginaba a Jesús me imaginaba con el rostro de mi papá. O por ejemplo, una de las frases que ella me dijo hace poco que me conmovieron. El papá de Alejandra era muy querido en Colonia Guaraní, aquí cerca de Oberá. Tenía como 24 empleados en el aserradero. Y ella me decía que ella caminaba, chiquita, de 4 o 5 años, por todo el pueblo, porque era un pueblo pequeño y todos se conocían. Y dice, yo sentía que la gente me cuidaba porque amaban a mi papá. Wow. Ella encontró en los empleados, en personas referentes, vecinos, que la cuidaban como si fuera hija de todos. Y dice, yo encontré en los vecinos de Guaraní a gente que me cuidaba porque amaba a mi papá y lo recordaban a él. Y qué lindo. Tremendo, ¿no? Qué lindo ese, o sea, me impactó muchísimo lo que siente un niño o una persona cuando una comunidad, ya sea de la iglesia, ya sea del pueblo, de la ciudad, se preocupa por el que está en duelo, por aquel que está sufriendo o padeciendo el duelo. Me venía a la mente el versículo que dice que camina en integridad y tus hijos andarán confiados, ¿no? Qué lindo. Creo que ese es el pasaje que calza justo en esta historia. Sí. Recién mencionaste el duelo. ¿Y cómo definís el duelo? Me encantó la frase que mencionaste de entrada. La de la reina de Inglaterra, ¿no? El duelo es el precio que pagamos por el amor. Sí, atreverse a amar. Uno se atreve a amar y eso duele. Duele la separación, la pérdida. El haber compartido en estos últimos 8 años, y estuve acompañando a más de 2.500 servicios en estos 8 años. Estamos hablando de 2.500 familias probablemente. Sí. Y en toda nuestra zona, ¿no? Esto inició cuando ese despertar en el Señor ocurre. Yo empecé a visitar a mis vecinos que estaban en duelo o situaciones así que previamente, antes de trabajar en esta empresa, lo hacía como un ministerio en la iglesia. O sea, íbamos a acompañar, llevábamos la guitarra, compartir un momento con ellos y recordar a quién había estado entre nosotros, recordar algo y dar un mensajito de esperanza. Y bueno, un día con Harold nos encontramos ahí en un supermercado y la charla fueron 2 años de conversaciones hasta que se concretó el hecho de
dar forma a eso que llamamos ceremonial laico, ¿sí? Y comenzamos algo distinto, algo diferente, algo que estaba en los libros, pero no puesto en práctica. Yo te quiero hacer un paréntesis ahí porque voy a entrar en algún momento a darte mi opinión sobre el trabajo que he visto y que coincido que fue algo diferente y disruptivo para mí, para mucha gente que se encontró un día en un servicio que fue distinto. Ajá. Y que después yo me hice adicto. O sea, yo soy muy fan tuyo, te voy a ser honesto, vuelvo a decir, me van a criticar por chupamedia y toda esa historia que la gente dice. Pero el cariño que nos tenemos, Ariel, es mutuo. Creo que hay respeto. Nos hemos encontrado en situaciones límites. Sí. El habernos visto solamente cuando ocurrió el tornado, nos vimos pasar. Es verdad. Pero nos unimos en algo que bueno, espero que no nos unamos en otra desgracia así, ¿no? Sí. Pero sí, la gente el Señor nos unió en algo maravilloso en ese momento. Quizá la gente no sabe de lo que estás hablando, pero tuvimos lamentablemente un tornado que afectó varias zonas de de aquí de la localidad y también algo de Oberá. Y yo lo tengo anotado por ahí porque lo iba a traer a la mesa. Pero ¿sabes por qué? Porque hay gente que cree que uno habla bonito y no hace nada más que eso. Y a vos ese día, no voy a hablar de mí, voy a hablar de vos. Ese día te encontré con las botas puestas. No estabas con el uniforme. Literal. Sí. Estamos hablando de que casas enteras se habían destruido. Estábamos hablando de gente que había quedado con la ropa puesta, ¿no? Sí. Y ahí estaba Alejandro con las botas puestas, literal, embarrado, tratando de ayudar a los vecinos. Nosotros fuimos a tratar de colaborar también. Sí. Pero eso creo que habla un poco de esa empatía, de ese corazón, ¿no? Y ese es el motor de nuestra familia, ¿viste? O sea, confío y estoy tranquilo al delegar en Alejandra, en Sara, en Natanael y en Joel de 12 años cualquier cosa que sé que la pueden hacer, ¿no? Uh-huh. Porque lo van a hacer hasta el final. O sea, y eso lo tiene Alejandra. Nosotros, fíjate que eso fue en junio. ¿Sabes cuándo nosotros paramos? En diciembre. Wow. Porque resulta que todavía seguían llegando donativos y nosotros seguíamos preparando las bolsas y llevando. Y la gente nos daba cosas que les sobraba para que repartamos. A veces salíamos con la camioneta, pensábamos que la vaciábamos y volvíamos con la camioneta llena otra vez. Sí. Y salíamos a repartir a otros lugares. Fue maravilloso. Fue un tiempo realmente duro, pero maravilloso lo que se despertó, la solidaridad. Totalmente. Fue algo maravilloso lo que ocurrió. Me contaste que fueron 8 años en esta empresa de... 8 años. 8 años. 8 años. 2.500 familias. ¿Cómo fue la experiencia para vos? En un principio totalmente diferente, porque para mí también fue diferente. Yo estaba habituado a realizar servicios de sepelio con la iglesia, como anciano de iglesia, como hermano de iglesia. Y resulta que ahí yo me iba a encontrar con vos, sí, con el diácono de la Iglesia Católica, con el sacerdote ucraniano, con el sacerdote de la Iglesia Ortodoxa rusa, con el hermano evangélico Asamblea de Dios, con las diferentes denominaciones bautistas, hasta adventistas. Con los ateos. Con los de la comunidad Bahá'í en San Javier, uh-huh, con los ateos, ¿sí? Con todos. Y resulta que encontré en todos, en cada uno de ellos, un hermano. Y para mí fue duro porque uno tiende a ser un poco exclusivista. Bueno, eso te quiero preguntar. Sí. ¿Cómo manejas eso? Porque, a ver, no sé si coincidís conmigo, Ale. Viste medio como Pablo, así yo en cuanto a la ley fariseo, bueno, yo era medio parecido. ¿Y eso te confronta? ¿Te confronta en tu amor cristiano, en tu tolerancia? Digo, a ver si coincidís conmigo con lo que te digo. Venimos de una escuela en la que nosotros somos los dueños de la verdad. Sí. ¿Tá? Y aunque creamos lo mismo, yo estoy más cerca de la verdad que vos. Ajá. Y vos más cerca que yo. Sí. Hay cierto orgullo espiritual. Y ministerial y qué sé yo. Ponele. Nos creemos dueños de... Claro, pero ahí de repente estás en la sala velatoria y por ahí le cuento esto a la gente porque no tiene por qué saberlo, pero a veces hemos hecho servicios en conjunto, donde Alejandro hace una parte, yo hago otra, y bueno,
Y ahí, la verdad que a la gente que está sufriendo le importa nada, poco y nada, si vos te crees que sos el hermano mayor de Jesús ¿viste? Y entonces, ¿cómo haces para poder como que hacer menguar todo eso y priorizar a la gente? En esta dinámica de creencias distintas, ¿no? Si bien hay una cuestión que se dio con algunos de manera espontánea y con otros con reuniones en las cuales yo me fui a las congregaciones. ¿Tuviste que ir a las congregaciones? Yo fui a charlar con ellos para aunar criterios en cuanto al servicio. Bien. Qué cosas dentro del mobiliario tener o no tener. Uh-huh. Y teníamos mucho acuerdo, mucho feeling así en el sentido de que, mira, en el servicio judíos, testigos de Jehová y otros, no quisiera que esté esto dentro del mobiliario. Y ceremonial tenía esa función, adaptar y preparar el servicio de tal manera que ellos puedan sentirse cómodos. Si bien hay cosas que yo, en cuanto a mi fe, a lo que yo practico como persona individual, no lo hacía ni estimulaba que se haga. Pero tampoco me oponía a que lo hagan porque, en definitiva, los dueños del servicio eran ellos. Claro, ¿y cómo haces con eso de decir, mira, no creo en lo que están diciendo? No, es que resulta que te pasa todo el tiempo. Porque vos te vas a encontrar con que no puede ser que no estés de acuerdo con un 90% de lo que mencionaron allí. Uh-huh. Pero están dolidos. Okay. Y perdieron un ser querido. Y están sufriendo. Y están llorando. No sé si es el lugar, y yo consideraba que no era el lugar adecuado como para que nos pongamos a hacer un estudio con respecto al estado de los muertos y a ver cómo es la cuestión. Falleció un ser querido y él llora. Y yo le voy a dar una cuestión doctrinal que poco importa en ese momento. Ahora, olvídate que estamos grabando y esto es una charla de café o de mate entre vos y yo. Uh-huh. Nos ha pasado de que hemos tenido que soportar, y perdón la expresión, pero soportar que a veces se ha hecho casi que un estudio bíblico sobre la muerte y sobre lo que cree tal o cual pastor en un momento tan delicado como eso, ¿no? Y lo que pasa es que a mí me parece que no es el lugar, Ariel. Uh-huh. No es el lugar. A mí me encantaba el hecho de que me preguntaban, ¿y usted qué es? Y como yo no tengo un título universitario, yo no me recibí de pastor. Uh-huh. Yo soy un laico. En mi iglesia soy anciano, que es un cargo laico. Y no tengo una función profesional. Sí, nos capacitamos con Harald y en septiembre del año pasado terminamos una carrera que es de capellán, ¿no? Capellán técnico en dirección funeraria. Eso terminamos con él. E hice un curso de capellanía de 6 meses con el pastor Balmaceda de Posadas dentro de Capellanes Misioneros. Sí. Que es muy bueno. Muy bueno, sí. Y terminé ese curso y resulta que cuando me preguntan, ¿y usted qué es? Alejandro. Y como Alejandro, quería estar con ellos, si me permitían, para acompañarnos en el momento de dolor. Y vaya que si la palabra de Dios tiene palabras de esperanza. Porque en definitiva, Ariel, y hoy lo hablaba con alguien allá en la chacra cuando estábamos arrancando mandiocas ahí, porque estamos trabajando en algunas tareas agrícolas ahora. Quien va a juzgar en definitiva cada cuestión es Dios. ¿Y eso te acercaba a la gente? O sea, ¿le quita el prejuicio a la persona? Bastante. ¿No? O el pastor, el sacerdote. Sí. O sea, en muchos casos lo que se hizo es, lógicamente, que si vos me preguntabas, ¿cuántos textos, Alejandro? Y mira, yo tengo 140 textos de la palabra de Dios adecuados para ese momento. Uh-huh. Hay más. Pero esos 140 eran los que yo utilizaba para compartir con ellos.
por el hecho de que me parecía que la palabra de Dios, y me parece aún, es para toda la humanidad. Y da esperanza aún al que no la tiene. Por otro lado, la cuestión no era con el fallecido, la cuestión era con aquellos que estaban ahí escuchando, que yo los iba a ver solo una vez. Bueno, ahí tengo una pregunta. Un ratito. Mira, si ves mis hojas, lo tengo marcado en amarillo porque Mirá esa es la vos, pregunta. mirá vos. Esa es la pregunta, dale. Mira, para vos, ¿qué es lo importante? ¿Honrar la vida del fallecido? ¿Darle esperanza a los que se quedan? ¿Mostrar el apoyo de la comunidad? ¿No? Como acá estamos, familia, para acompañarles, o dejarles el mensaje de la cruz o de la resurrección. La cuestión siempre tenía que ver con un acuerdo con la familia. Bien. Todo lo que yo hacía era con un acuerdo previo con la familia. A ver, le preguntás. Todo. Yo te he visto a vos trabajar. Sí, sí. Te reunís con la familia aparte y le preguntás. Sí. Y lo que ocurría era que todo era con un acuerdo previo. Había algunos que revisaban mis hojas antes de que yo pasara. Pero no me pasó siempre, porque yo tomaba los datos y sobre esos datos hablaba. Y relacionaba mucho con las experiencias de vida, con haber estado en diferentes oficios. A mí se me reía a veces Harald y Don Rainy, el papá de Harald, porque decía, con tu edad, dice, no te cierran los números porque hiciste tantas cosas. Dice que no puede ser, dice. Y era porque había trabajado desde chico y he hecho de todo lo que está bien y legal. He hecho un poco de todo. Y eso hacía de que uno pueda llegar de otra manera. Me tocó oficiar en la sala VIP con gente encumbrada, muy encumbrada, pero me tocó oficiar en una casita de tablas, de piso de tierra, pequeñita, que hicieron fuego en la cocina al lado y entraba el humo donde estábamos, con gente súper sencilla, y yo les hice un servicio VIP al igual que acá. A mí me parece que el ser humano es digno en todo momento, digno de respeto, digno de mi admiración, digno de haber vivido. Y ahí la pregunta que vos hacías, ¿qué era lo más importante? En algunas ocasiones la familia me daba mucha información en cuanto a lo que esa persona significaba para ellos, y eso era básicamente lo que yo quería destacar. Lo que había significado, qué cosas había hecho, buenas y malas, y muchos abrían sus corazones y me ayudaban mucho al abrir sus corazones, porque esas cosas negativas que ellos me contaban, yo no las contaba en el servicio, pero tampoco las sublimaba del todo. O sea, hacíamos una descripción objetiva y yo me aferraba del texto de 1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo y retener lo bueno. Y con eso todos podíamos establecer un principio de que algo de bueno el ser querido que se nos había ido había dejado, por lo menos el haber existido, haber compartido con nosotros, pasado algunas rabietas, si fueron nuestros padres y malos, pero nos dieron la vida. Y aunque marcaron nuestra vida, no es determinante del todo, podemos cambiar la historia y nos dieron la oportunidad de vivir. Y Pablo allí en Hebreos 12, cuando dice, nuestros padres terrenales nos disciplinaban como a ellos les parecía y los venerábamos. Entonces, Pablo ya te está dando la idea de que no siempre fue justo la disciplina de los padres, sino como a ellos les parecía. Y hay personas que dejaron legados maravillosos. No siempre tuvieron que ver con ser empresarios o alguna cosa, claro, pero han dejado legados que son una inspiración. Uno de ellos es cuando despedimos a la hermana de Delia aquí, que no me olvido más. Ese servicio, fue bravo. La lluvia, fue bravo. Todo lo que nos pasó en ese momento. Pero el legado de esa mujer es una inspiración para sus hijos y nietos y para la iglesia. Sin duda. ¿Entendés? O sea, y qué lindo es poder destacar el hecho de que descansan, sí, pero sus obras con ellos siguen. Y las buenas obras siguen, se reproducen, y creo que era digno de destacarlas. Vos sabés que la pregunta surge porque quienes tenemos formación en el seminario, qué sé yo, bueno, hay toda
una escuela con respecto a aprovechar la oportunidad para presentar el plan de salvación en ese momento de dolor y como de bajada de brazos. Y yo vengo de esa escuela, te voy a contar una experiencia personal. Vengo de esa escuela, lo hice así durante mucho tiempo, y un día me voy al servicio y aparece Alejandro Wolgen contando historias, poniéndole el énfasis a lo vivido, a lo aprendido de aquel que ya no está más. Y yo soy un observador, por eso este programa se llama El Observador. Yo soy un observador ahí hay gente que dice, uy, qué mala onda. No, yo estoy tomando nota de todo, ¿sí? Estoy tomando nota de todo. Y yo dije, este tipo logra conectarse con las personas de una manera diferente. Y lo hace a través de hablar el mismo idioma, de conocer la interna, quizás no de la familia, pero sí de la cultura. Sí. Vos hablas de caminos, vos hablas de la tierra, del campo, vos hablas del carro, hablas de la cultura de los colonos. Nos toca mucho eso, ¿no? Y vos hablas de eso y lográs conectar. Y a veces el énfasis tuyo, si bien la palabra siempre está presente y la esperanza siempre está presente, pero yo veo que trabajás muy bien con las palabras y que eso genera un impacto que es revolucionario para mucha gente. También he visto muy malas copias tuyas. Y recomiendo, ya si alguien está viendo este... Sí, no, lo digo de verdad. Tenía que decirlo, estoy en mi programa, puedo decirlo. No, sos el dueño del... Puedo hacerlo, ¿no? Sí. No lo copien, porque todos aquí en Alem sabemos que hay una gracia especial. Yo creo que vos tenés una gracia especial. Pero me daba... Mira... ¿Viste esas copias o no? Puedes ser honesto. Sí, las vi, sí. Pero me alegré mucho también. A ver... Me alegré mucho de ver... Yo una vez lo hice, me salió tan mal que dije, vuelvo a ser yo. No. Sí, no me parece que esté mal de que nosotros copiemos lo bueno, ¿sí? En el sentido de que vos no sabés si te salió mal. Ese es tu juicio. Sí, es mi juicio, pero... Es tu juicio. Pero también he visto una cosa. Todos hemos crecido. Yo he aprendido de vos... He aprendido de Ariel Schmunk, he aprendido de los sacerdotes, he aprendido de los diáconos de la Iglesia Católica, he aprendido de la hermana Norma allá en San Javier, he aprendido de Rubén Pacheco en Itacarbaré, he aprendido de cada uno de los que se brindaban en una atención desinteresada, abnegada, con las herramientas que tenían, para tratar de brindar consuelo. Y resulta que el gran problema es que en esto yo recomiendo de que vayan a ver un poquito qué pasa en el contexto del impacto de la noticia y los primeros momentos del duelo. Y para mí fueron una herramienta valiosísima. ¿Desarrolla eso? El primer momento del duelo, ¿sí? Del proceso del duelo, es el impacto de la noticia. Y cuando nosotros nos encontramos en el servicio, ellos están entre el impacto, el enojo, ¿sí? La ira, ¿para qué decir la negación primero? La negación, estamos con negación, enojo e ira e impacto. Ahí esas tres, ¿sí? Bien. Y justo estamos en un momento que es un contexto muy complejo, porque la persona va a tener reacciones totalmente anormales a lo que si vos le ves a los 10 días caminando en la calle. Que si vos no estás preparado y sabés que puede reaccionar así, entonces vas a empezar a juzgar o a prejuzgar cosas que vas a arruinarlo al servicio. Tu intervención va a ser no va a servir de la ayuda que debe servir. Y en ese momento la persona parece que no te oye, pero te está escuchando. Parece que no te percibe, pero se acuerda de tus palabras. Y hay una cuestión fundamental que creo que todos los que trabajamos en esto debemos aprender a manejarlo. En comunicación, y un día mi hijo me muestra así, parecía una pizza con unas porciones así.
el 35%, el 15% era la palabra, el 35% el tono de la voz y el 55% era la parte de los gestos. Y en eso consistía la comunicación. Entonces, el Chapulín decía, todos mis movimientos están fríamente calculados, y es más o menos eso. Lógicamente que fluye naturalmente, es un don que Dios le da a la persona para hacerlo, pero hay que ir a escuchar a Rodolfo Ginter cuando viene a dar los cursos de oratoria. Lo vamos a tener, ya está invitado. ¿Entendés? Sí. No te quedes sin aire. Que tus palabras sean claras, no muy rápido para que el otro te escuche. Adecuadas. No hagas algo de 20 minutos. La gente viene a veces de un accidente o a veces de una larga enfermedad, están recansados. Claro. Y con 7 minutos diste todo. Diste todo. Y más en esta generación, ¿no? Que todo es claro, rápido. pero también no darle algo tan simple que en 7 minutos nos vayamos, sino darle todo por otro. Y cuando la familia nos da información, trabajamos sobre seguro. Y hay un chico que me decía, un día falleció un abuelo, y con esa familia habíamos compartido otros servicios ya de familiares. Y ellos me traen una reseña maravillosa. Yo no la habría podido redactar mejor que la que ellos la hicieron. Y eran 2 carillas. Y yo le digo, y el chico es pastor. Y le digo, ¿no la quiere leer uno de ustedes? Mira, Alejandro, no, porque cuando vos hablas parece que estuviste tomando mate con el abuelo ayer a la tarde. Pero yo coincido con eso. Y vos sabés que me impactó tanto esa frase, ¿no? Por el hecho de que sí. Yo a los abuelos los veía como mis abuelos. Y por ahí esa empatía jugaba una mala pasada porque repercute, duele también. Cuando despedíamos una esposa y yo veía al esposo y a los hijos, era mi esposa, o cuando eran hijos, niños, jóvenes, eran mis hijos. Son nuestros hijos. O sea, por ahí el tema de la empatía debe ser de tal manera que no estorbe su duelo. Porque si yo me desbordo y empiezo a llorar a los gritos y ellos están queriendo hacer su duelo y yo vengo a interrumpirle. Claro. O sea, debo permitir que ellos desarrollen lo suyo. Ayudarle en todo lo posible para que ellos tengan ese momento que es fundamental para el proceso que van a enfrentar después. Y no interrumpirlo, no ser yo un estorbo. ¿Pero ese equilibrio viene con la experiencia? Yo no te podría decir si es con la experiencia específicamente. Yo creo que sí. Porque como, viste que yo creo que sí. Somos seres humanos y emocionales y sensitivos. Pero yo, Ariel, me he ido al fondo de nuestra chacra a arrancar unos yuyos y a llorar en muchas oportunidades. Y a veces uno llora y no es específicamente por eso. Uno llora porque hay dolor. Lo que sí ocurrió y que para mí fue mucho aliciente, cada vez que teníamos un sepelio yo decía, ven pronto, Señor Jesús, ven pronto, ven pronto. Mi oración durante cada servicio, Señor, ven pronto. Quiero que el dolor termine, Señor. Ven, Señor Jesús. O sea, independientemente de que si ellos creían o no en Jesús, yo quería que venga. Creo que Jesús es la solución definitiva para la muerte. Y qué bendición para el cristiano, porque vieron que hay una frase que normalmente se dice, todo tiene solución menos la muerte. ¿Cómo que no? Claro. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Cómo que no? Dice Si la Jesús palabra. vino a dar solución a la muerte, compañero. Y encima Jesús no hace acepción de personas. Yo ni siquiera puedo decir, porque imagínate que nosotros como iglesias hoy nos toca reunir a la comisión o junta de iglesia y tratar el tema del ladrón en la cruz. ¿Qué chance tiene? No, él tiene que dar una prueba de discipulado, no dio los diezmos, no vino, no salió a hacer nada. ¿Y cómo es el tema? Y escuchamos a Jesús, estarás conmigo en el paraíso. O sea, Sí, qué total. bueno de que es Él el que va a juzgar.
Y me encanta San Juan 10 cuando dice, hay muchas ovejas que no son de este redil. Y creo que en algún momento todas esas ovejas oirán su voz, hasta del adventista también. Claro. Porque ninguno tenemos el monopolio de la salvación. Sin duda. Y me gustó esta figura. Mi cuñado me contaba. Y muy, muy típico de Medio Oriente. Dice que cuando venían los pastores, cada uno venía con su rebaño y se mezclaban todos. Empezaban a tomar agua y se metían todos, se mezclaban. Pero cada pastor tenía una manera diferente de llamar. Y cuando ese pastor se iba, llamaba a las suyas. Y por más mezcladas que estén con otros rebaños, esas conocían la voz. Salían y se iban con su pastor. Y me emocionó esa idea. Las ovejas de Jesús están mezcladas y están todas tomando agua, comiendo, están saltando, pero hay un momento en que Él las llama y salen todas. Y eso para mí era fundamental. Yo digo, Señor, esta gente está en tus manos. Y había algo que hacía casi todos los días, y era orar por los enlutados. Orar sinceramente, orar por aquellos que habían perdido a sus seres queridos. Y fue una bendición, y es una bendición caminar por las diferentes localidades, caminar, andar entre la gente en la calle y saludarnos con casi todos. ¿Qué te dice la gente cuando pasa todo eso y te vuelve a encontrar quizás en el supermercado? Digo, porque yo siempre me he preguntado, en ese momento de tanta tensión y como de embotamiento mental que genera el duelo, ¿no? Todo esto que sabemos, yo me he preguntado qué les queda, ¿no? Como pensando en qué decirles, qué les queda. Y alguna de las cosas que yo he llegado a la conclusión en estos casi 20 años es que les queda, por ejemplo, quién estuvo. Sí. ¿No? Sí. Más allá de quizás lo que dijiste, pero que estuviste. Sí. ¿Qué te dice la gente? Bueno, con la gente se da una cuestión muy especial. Con muchos de ellos, cuando nos miramos, nos saludamos, y a veces el entorno no tiene ni idea quién soy yo, ni nada por el estilo. Nos miramos y cuando yo veo en sus rostros las cicatrices de lo que pasó, pero los veo en etapa de superación, o en la batalla, o luchando. Siento mucha gratitud de haber podido estar. Y por ahí yo le digo a la gente, ustedes me han permitido ser parte de la familia por 15 minutos. Y eso es un privilegio. Eso es un honor. El que ellos me permitan ser parte de su historia y entrometerme un ratito en eso y contar y comer con ellos ese poroto virtual imaginario, el sentir el mimo, el cariño, los retos, el pasar con ellos, eso es un lujo. Es un lujo que la gente me lo ha permitido, el Señor ha permitido que ocurra. Y con muchos de ellos nos encontramos y nos damos un gran abrazo. Con otros nos estrechamos la mano y se nota el respeto. Estuviste ahí. Claro. Estuvimos juntos. Y yo les pregunto, ¿cómo estás? Y ese cómo estás no es el, che, ¿cómo andás? Sí. No. Y me dicen, ahí, luchando. Y yo les digo, vamos todavía. O sea, y los veo como gladiadores, unos luchadores tremendos. Y hay servicios en los cuales fueron esos servicios en los que realmente se los veían los que estaban hasta felices. Porque la vida de la persona que se les fue una maravilla, una entrega a Dios total. Y sabiendo de que el reencuentro está cercano y fluían. Y otros en los cuales nos sentamos en el piso de la sala VIP, nos abrazamos y lloramos. Y otros servicios que llegado a las 5 de la tarde, que era horario de empezar el servicio, estar en cama, en la piecita que está atrás, y no tener la fuerza para levantarnos porque no sabía qué decir o cómo empezar. De tanto dolor que se percibía y que nosotros también sentíamos. Pero con todos ellos se creó un lazo
maravilloso. En estos 8 años que hablábamos al principio, te tocó también brindar un servicio de lo que fue la pandemia. Yo recuerdo, creo que debe haber sido bastante traumático eso, ¿no? Las familias lejos, cambió el sistema también. Culturalmente fue un golpe terrible. Yo creo que los coletazos se van a sentir en los próximos, inclusive 10 o 15 años. ¿Y vos crees que, o has visto diferencia entre servicios de gente cristiana y gente no cristiana? Viste que se dice, bueno, mirá el rostro de paz que tiene esta persona, o el ambiente, ¿no? Me ha pasado que uno dice, lo que hablabas recién, esto de la paz o de la esperanza, ¿has notado esa diferencia? Y si la notaste, ¿a qué crees vos que se debe? La esperanza. Hay una diferencia, total diferencia. Sí, sí. En algunos casos hay mucho desconsuelo por lo terrible que es la pérdida. Por la pérdida, la separación. Sí, sí, sí. Y qué bueno, por eso vuelvo a decir, capacítense, busquen libros, lean, establezcanle un filtro a los libros, porque los libros esos no dicen todo bueno. O sea, el autor también tiene su idiosincrasia, su forma de ver las cosas, y ustedes filtren lo que leen, pero hay consejos sumamente útiles. Por ejemplo, lo que se vive en el duelo anticipado con una larga enfermedad, y posteriormente cuando nos encontramos con, en definitiva, la separación final con la muerte, nos encontramos nosotros con una etapa totalmente diferente. Ellos inician una nueva etapa. Lo que se había anticipado, lo que se había pensado. Claro, ellos ya se la veían venir, pero igual duele. Claro. O sea, porque muchos de ellos dicen, sufría, pero él estaba. Estaba en cama o postrado, pero estaba con nosotros, ahora no está. Y esa ausencia también provoca dolor. Hay una diferencia, sí, entre el que cree en Dios y el que no cree. El creyente tiene un... Mirá, Ariel, yo creo que el Espíritu Santo intervenía en muchos sepelios. Y me pasó de abrir la palabra de Dios y al leer esos pocos textos, o cuando un pastor o alguien abría, se callaban hasta los pajaritos y ni los autos pasaban. Y no había ningún ruido. Y esa palabra penetraba como espada de dos filos. El Señor prometió que esa palabra no iba a volver a Él vacía. Y esa palabra hacía su tarea. Y yo creo en eso. Creo. La palabra en sí tiene poder. Nosotros somos solo instrumentos. Instrumentos a través de los cuales el Señor nos utiliza nuestros dones y capacidades, pero para transmitir esa palabra. Que eso no quita lo que hablabas también al principio de la necesidad de la capacitación, de conocer las reglas de comunicación, pero quien hace la obra es el Espíritu Santo por medio de la palabra, ¿no? Totalmente. Alejandro, me gustaría saber tu opinión con respecto a... ¿la Iglesia necesita fortalecer un ministerio para acompañamiento del duelo? Mi congregación no lo tiene. Muchas congregaciones que conozco, la verdad es que no lo tienen. Hacemos aguas cuando de repente nos dicen, hay otras iglesias que tienen preparado, por ejemplo, un grupo de canto, ciertos, antes era más fácil con los himnarios y con todas esas cosas, pero ¿crees vos que tiene que haber un ministerio que sepa, no solamente en el servicio, sino acompañar luego el proceso? Hace unos 2 o 3 años atrás, surge en el corazón de Videlma Fogel el hecho de formar un grupo de voluntarios aquí en Alem. Y nos reunimos acá, ahí con Beto Sánchez, acá en Brillarte. Nos juntábamos ahí, y de diferentes denominaciones, y empezamos a capacitarnos. Tuvimos una capacitación con el grupo Renaci de Corrientes, que es una unidad de duelo de una empresa funeraria, mutual también, y ellos nos capacitaron por 1 año, y posteriormente nosotros, después de lecturas y otras cosas, empezamos a dar el año pasado las primeras 6 charlas que son de acompañamiento al duelo. Y Videlma pudo hacerlo en la Iglesia de Dios, lo están haciendo, y al principio nadie quiere hablar, o diferente,
nadie encuentra un espacio adecuado para poder hablar. Y creo yo que sí. Si me preguntara si debiéramos como iglesia dedicar tiempo, recursos y también capacitación con respecto al proceso del duelo, creo que sí. Porque es algo que, sí, no vamos a escapar. No. Que se lleva también mucha gente de las congregaciones, porque hay mucha gente que termina diciendo, y cuando más necesité, me dejaron solo. Es que normalmente, ¿por qué nos aislamos? ¿Por qué los dejamos solos? Porque no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. A mí me parece de que nosotros debiéramos tener en las iglesias equipos interdisciplinarios que estén, porque ¿quién en su congregación no tiene a un psicólogo? O un hermano de iglesia que sea asistente social, o un hermano de iglesia que sea transformador social o psicólogo social, o esté relacionado a algún área de esa. Lógicamente que cuando plantees el desafío, te va a quedar un puñito, pero es suficiente. Por supuesto. Porque son contados los que quieren encarar eso. Pero brindar un espacio de escucha, no de soluciones, porque encima nosotros pensamos, y encima nosotros como hombres, que cuando yo te planteo un problema, vos querés salir a solucionarlo. Y nosotros tenemos que escuchar. La persona no quiere que yo le solucione nada, ni está esperando respuestas mías. Él quiere hablar, hablar, hablar y hablar y hablar. Encima nosotros decimos, no llores. ¿Cómo que no llores? Sí, llorá, amigo. Sí. Este es el momento de llorar. Seguramente habrás escuchado la figura del Sentar Shivá de los judíos. Ellos tienen esa característica que la vemos en el libro de Job, que durante 7 días acompañan a la familia que está en duelo en silencio absoluto. Y se llama sentar Shivá porque se sientan en bancos a la misma altura que aquel que está sufriendo y no dicen una sola palabra a menos que aquel que sufre inicie la conversación. Mira vos. Y las mujeres cocinan y brindan alimentos para que esta familia pueda llorar. Mira vos. Sí, es muy, muy, muy interesante esta figura de los hebreos. Pero inclusive los 30 días. Claro. Los 30 días del rasgar las vestiduras. Imagínate. A mí me encantaría un día hacer un tema y buscar el tema del duelo en la Biblia y ver de presentarlo. Hay muchas escuelas allí. Porque si yo dedicara con este ritmo alocado de parar un mes y llorar 30 días a mi ser querido, hermano, qué bendición. Qué bendición realmente sería. Nosotros, mira, en esto de ir a diferentes y tener un encuentro con personas de diferentes denominaciones, un día me invitaron a una novena. Y te digo que todas las ideas que tenía de la novena, nada que ver, no, ¿viste? Todo el preconcepto que tenía por no conocer, nada que ver. Y encontré en ese momento a un grupo de personas, un sacerdote, vecinos, amigos, familiares, que vinieron durante 9 días a compartir con la gente ese momentito. Sí, con sus oraciones y lo que tenga que ver. De ellos. Pero vinieron a compartir ese momento, ahí una media hora, 40 minutos, cada tardecita, a estar un ratito juntos, a recordar al ser querido que se fue. Y en un momento me piden que hable. Y yo digo, bueno, y justamente había pasado tantas cosas, habíamos pasado con esa familia, por ahí negativas al principio, pero justamente el habernos capacitado también nos ayudó, y Dios nos ayudó también a prevenir tantas cosas. Se creó un lazo de cariño, de amistad, de profundo respeto y amor para con esa familia, que creo que va a durar mientras nos dure la conciencia y la existencia. Entonces, creo que las iglesias debiéramos invertir en un espacio
en el cual brindar apoyo adecuado para ese momento. ¿Qué pasaría? Te voy a dar solo un ejemplo. ¿Qué pasaría si el sepelio terminó a las 11:30 y un grupo de hermanas de la iglesia está en la casa, limpió todo y cocinó para esperar a la familia y a los familiares que vinieron de lejos para estar y compartir ese ratito? Y antes de irse le limpió todos los platos y se quedó y le hizo un rico bizcochuelito y unas chipitas para la tarde y después se fueron. 4 horitas. 4 horas. Yo te digo, vos no sabés el problema que se transforma para las familias cuando vienen con su mente en un estado así de que no sabe para dónde disparar y encima tiene que pensar en la comida que tienen que comer los otros porque están hambrientos. ¿Y qué pasaría si nosotros le llevamos 2 docenas de empanadas y estamos un ratito con ellos? Calladitos, pero estamos. El sentar Shiva. Ponele. Tremendo. O sea que hemos conversado 1 hora y ¿En más. serio? Sí. Y yo me quedo conversando 4 horas más porque tengo un montón de preguntas. No te puedo creer. Pensé que íbamos media hora. No. Pero está bueno porque yo estoy aprendiendo a lo loco y estoy tomando nota mental de cosas que me gustaría preguntarte en una próxima ocasión. Sería también. un privilegio, Ariel. Nosotros en el podcast siempre tenemos un desafío para cerrar la charla. Y yo quiero plantearte este desafío. ¿Te animas? Bueno. Ya estás acá, no podés escaparte. Sí, tenemos ya aviadas las puertas. Está listo, se cerró todo. Estás trabajando en la empresa, esta o cualquier otra empresa velatoria, te llaman, hay que hacer un servicio y te pasan el nombre. Tenés que hacer el servicio y hacer la reseña y el nombre es Alejandro Wolheim. ¿Cómo haces la reseña? Son las palabras, son las últimas palabras y quiero que lo hagas. Tremendo. Me decía un día una amiga, Grace Rodríguez, me decía, me encantaría que la reseña me la hagan en vida, por favor, dice. Sí, claro. Mi reseña. Al estilo Alejandro. Sí. Bueno, Alejandro nació en Oasis, o sea, nació en Alem, se crió en Oasis, hijo de José Wolheim y Berta Rosa Jakubowski. Sus hermanos, Laura y Javier. Después se agregaron Natalia, Walter, Carlos, Víctor, Alan, María. Y unió su vida a Alejandra Feldig. Y ya hace 20 y tantos, porque no sé cuándo va a ser 40 ese y momento. pico, 50 años. Que Dios diga. Sus hijos, Natanael, Sara y Joel. Espero que para ese entonces haya nietos para agregarlos. Dedicó su vida a hacer de todo un poco. Lo que vino a la mano para hacer lo hizo según sus fuerzas. Y a pesar de ser controvertido, en el sentido de que un poco cascarrabias y también con un sentido del humor importante, con una frase para cada situación, con algún chiste para cada ocasión, con un amor a Dios profundo, sincero, y con un deseo de servir al prójimo en donde le llamen. Y por sobre todas las cosas, con deseo de que Jesús vuelva. Y con un sentido de compromiso que no importa la tarea que realice, podemos servir a Dios. No importa si estamos detrás de un arado, de una azada, o de un escritorio o un púlpito. Y deja como mejor legado a sus hijos el hecho de que no fue perfecto. Para nada perfecto, pero buscó a Jesús de corazón para alcanzar esa perfección en Cristo. Entendió también que tenía errores y cosas que corregir y con la ayuda de Dios pudo y luchó para hacerlas. Y quisiera cerrar
con las palabras de Eclesiastés 3:15. Aquello que fue ya es. Aquello que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Tiene que ver con no solamente el contexto universal, con la restauración final de la tierra y de la humanidad en este paraíso que Él la preparó, sino también con nuestra vida a veces destruida por el pecado, por otras cosas, por las situaciones que nos ocurrieron, ese futuro que no está en nuestras manos todavía, pero Dios se encarga de restaurar. Y quisiera así cerrar con el ejemplo del cristal de piedra, que este rey encuentra una rajadura y convoca a sus ministros, consejeros, y dice uno, hagamos una investigación para ver quién rajó esto. Otro dice, giremos hacia la pared para que no se vea la rajadura. Y otro dice, conozco un orfebre. Y talló en esa rajadura una hermosa rosa. Y ese tremendo defecto terminó siendo la parte más bonita de ese cristal de piedra y el que más llamaba la atención. Y espero de todo corazón que eso haya ocurrido en mi vida y en la vida de los que tuve el privilegio de estar en contacto. Señores, Alejandro Wolgen, ¿qué más? Qué placer conversar con vos. Cuánto hemos aprendido en el día de hoy. Y te lo agradecí al principio, pero lo dije y lo voy a volver a decir. Yo soy muy fan tuyo y nos vamos a volver a encontrar para la gloria de Dios. En diferentes lugares. Nos vamos a seguir haciendo chistes en medio del dolor, pero como para salir adelante. Y que el Señor nos ayude. Sin duda, sin duda. ¿Sos de tomar mate? No. ¿No tomás mate? Hace 25 años que no tomo mate. Uy, Sí. ¿Y alguien de tu familia toma mate? Mis hijos. Tus hijos toman mate. Entonces, los dos, este sí. regalito que tengo acá. Así que Nata Osari seguro. Lo van a quedar. La gente de Camino Nuevo, no sé si conoces esta yerba, pero la familia Rusac ha sacado una yerba sí. premium, y nos apoya en este. Marcelo y Vanessa y toda la familia. Sí, hermosa familia. Enrique, Fabián. Toda esa gente. Todos ellos. Tienen una muy buena yerba y es un regalito de ellos para. Muchas gracias. Para vos. Pero un mate cocido sí me permitió. Y bueno, así que buenísimo. No sé si no será un crimen hacer mate cocido con esa yerba, esa pero premium. pero sobre gusto no hay nada escrito. No. Gracias de verdad por estar acá. Gracias, Ariel. Y bueno, si algo hicimos bien, la gloria sea al Señor. Sin lugar. Y si hicimos algo que no estuvo bien, hay algo que aprender y que el Señor nos ayude y perdone, ¿no? Ha sido una tremenda bendición. Quiero que compartan este episodio con sus amigos porque hay mucha sabiduría en lo que se compartió, hay mucho para aprender, para tomar nota. Si sos un líder, si sos un pastor, también vas a encontrar un montón de conceptos y principios que Alejandro, en sus años de experiencia en todo esto de acompañar el dolor ajeno, nos ha brindado. Así que dejen sus comentarios ahí y nos encontraremos en una próxima edición de este podcast, amigo, que es tu podcast El Observador. Gracias por estar ahí. Chau, chau.